¿Alguna vez has sentido que Dios te está hablando, pero no sabes cómo interpretar su mensaje? ¿Te has preguntado si ciertas situaciones en tu vida son simples coincidencias o si, en realidad, son señales divinas guiándote por el camino? ¿Correcto? Escribe en los comentarios la palabra discernimiento si alguna vez has pedido discernimiento para tomar una decisión importante. Tu experiencia puede inspirar a otros que también buscan respuestas. En este video descubrirás cómo Dios te habla a través de señales, eventos y circunstancias que muchas veces pasan desapercibidas. Aprenderás a desarrollar el discernimiento espiritual para reconocer su voz en medio del ruido del mundo. No importa cuán confundido te sientas ahora, hoy recibirás claridad y dirección. Vamos a explorar las claves que la Biblia nos da para entender las señales divinas y cómo aplicarlas en tu vida cotidiana. Estos principios te ayudarán a evitar errores, tomar decisiones sabias y caminar con confianza en la voluntad de Dios. Pero antes de continuar, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita. Así, ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar la voz de Dios en sus vidas. Ahora, reflexiona por un momento. ¿Qué harías si supieras con certeza que Dios te está enviando una señal en este preciso instante? ¿Cómo cambiaría tu vida si aprendieras a escuchar y obedecer su dirección con plena confianza? Quédate hasta el final, porque hoy revelaremos un principio clave que te abrirá los ojos espirituales para comprender la voz de Dios con claridad. No te pierdas este conocimiento que podría transformar tu destino. Ahora comenta la frase, Dios guíame, y prepárate para recibir el conocimiento divino. La importancia del discernimiento espiritual en la Biblia, el discernimiento no es solo un don espiritual, sino una necesidad fundamental para todo creyente que desea caminar en la voluntad de Dios. Desde los tiempos antiguos, la Biblia nos muestra que aquellos que supieron escuchar la voz de Dios y distinguir su dirección de las distracciones del mundo, fueron los que lograron cumplir su propósito en sus vidas. Uno de los ejemplos más claros de discernimiento lo encontramos en el rey Salomón. Cuando Dios le ofreció concederle cualquier cosa que pidiera, Salomón no pidió riquezas, poder o fama. En cambio, pidió sabiduría y discernimiento para gobernar con justicia. Dios quedó tan complacido con esta petición que no solo le concedió sabiduría, sino que también le dio todo lo demás que no había pedido. Primera Reyes 3, 9, 12. Pero, ¿qué significa realmente discernir? Discernir es ver más allá de lo evidente. Es entender el significado espiritual detrás de los acontecimientos y no dejarse engañar por las apariencias. Mientras muchas personas toman decisiones basadas en emociones, impulsos o influencias externas, el discernimiento nos permite reconocer lo que es verdaderamente bueno, lo que viene de Dios y lo que no. La falta de discernimiento ha llevado a muchas personas a caer en trampas del enemigo. En la Biblia vemos casos como el de Eva en el Edén. La serpiente le ofreció una versión distorsionada de la verdad, y como ella no discernió la mentira, terminó cayendo en el engaño y desobedeciendo a Dios. Génesis 3, 1, 6. Por otro lado, Jesús mismo nos enseñó a discernir. Cuando el diablo intentó tentarlo en el desierto, ofreciéndole poder y gloria, Jesús reconoció la trampa y respondió con la verdad de la palabra de Dios. Mateo 4, 1, 11. Este es un ejemplo claro de cómo el discernimiento nos protege de las artimañas del enemigo. ¿Cómo podemos desarrollar el discernimiento? La Biblia nos da algunas claves fundamentales para crecer en discernimiento. Conocer la palabra de Dios. Cuanto más la estudias, más fácil te será reconocer su voz y diferenciar la verdad del error. Hebreos 4:12. Orar
y pedir discernimiento. Santiago 1:5 nos dice que si alguien necesita sabiduría, solo debe pedírsela a Dios y Él la dará generosamente. Ser sensibles al Espíritu Santo. Él es nuestro guía y nos alerta cuando algo no está alineado con la voluntad de Dios. Juan 16:13. Evaluar los frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:16. Si algo no produce paz, justicia y amor, es probable que no provenga de Dios. Ahora reflexiona. ¿Cómo ha sido tu capacidad de discernir la voluntad de Dios? ¿Hasta ahora? ¿Has tomado decisiones que luego te diste cuenta que no eran las correctas? No te preocupes, en los próximos bloques exploraremos ejemplos bíblicos impactantes que te enseñarán a reconocer las señales divinas en tu vida. Sigue viendo porque lo que viene puede cambiar tu manera de escuchar la voz de Dios para siempre. Moisés y la zarza ardiente, cuando Dios nos habla de manera inesperada. El discernimiento espiritual no solo nos permite reconocer las señales de Dios, sino que también nos ayuda a responder correctamente cuando Él nos llama. Uno de los relatos más fascinantes de la Biblia sobre cómo Dios se comunica con nosotros es la historia de Moisés y la zarza ardiente. Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro en el desierto cuando vio algo inusual, una zarza que ardía, pero no se consumía. Éxodo 3:2. Aunque pudo haber ignorado esta visión como un simple fenómeno natural, tuvo el discernimiento suficiente para detenerse y observar más de cerca. Fue entonces cuando Dios le habló y le reveló su propósito: liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. ¿Cómo aplicamos este relato en nuestra vida? Muchas veces Dios nos envía señales en situaciones cotidianas, pero no las reconocemos porque estamos demasiado ocupados o distraídos. Moisés podría haber seguido su camino sin prestarle atención a la zarza, pero decidió acercarse y prestar atención. ¿Cuántas veces Dios ha intentado hablarte y no lo has notado? El discernimiento nos enseña que Dios usa lo ordinario para revelarnos lo extraordinario. Puede hablarnos a través de una conversación, una predicación, un sueño o incluso una circunstancia inesperada. Otro punto clave es que cuando Moisés respondió al llamado, Dios le dio instrucciones claras sobre lo que debía hacer. El discernimiento no solo es reconocer la voz de Dios, sino también actuar en obediencia. Lecciones de Moisés y la zarza ardiente sobre el discernimiento. Dios llama nuestra atención de maneras inesperadas. Lo que parece una coincidencia puede ser una señal de Dios. Debemos detenernos y prestar atención. Moisés no ignoró la señal, sino que se acercó para entenderla. Dios nos da instrucciones claras. Una vez que reconocemos su voz, Él nos guiará en lo que debemos hacer. El discernimiento nos prepara para nuestra misión. Moisés no se sentía capaz, pero Dios lo equipó para su propósito. La pregunta ahora es: ¿estás dispuesto a detenerte y escuchar lo que Dios quiere decirte? Quédate conmigo porque en el siguiente bloque veremos otro ejemplo impresionante de discernimiento. El joven Samuel y cómo aprendió a reconocer la voz de Dios en 1900. Medio del silencio. Samuel y el aprendizaje del discernimiento. Cuando Dios nos llama por nuestro nombre a veces, la voz de Dios llega en los momentos más inesperados y de maneras que no siempre comprendemos de inmediato. Un ejemplo poderoso de esto es la historia del profeta Samuel, quien siendo aún un niño tuvo que aprender a reconocer la voz de Dios antes de poder cumplir su propósito. Samuel servía en el templo bajo la supervisión del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. ¡Samuel! ¡Samuel! 1 Samuel 3:4. Pensando que era Elí, corrió a donde estaba su maestro y le dijo: «Aquí estoy, ¿me llamaste?».
Pero Elí le respondió que no lo había llamado y le dijo que volviera a acostarse. Este evento se repitió 3 veces hasta que Elí comprendió que Dios estaba llamando a Samuel y le enseñó cómo responder. Le dijo: «Si vuelves a oír la voz, di: habla, Señor, que tu siervo escucha». 1 Samuel 3:9. Cuando Samuel siguió esta instrucción, Dios comenzó a revelarle cosas profundas y lo estableció como profeta. Lecciones claves sobre el discernimiento en la historia de Samuel. Dios nos llama por nuestro nombre. Su voz es personal y específica, pero debemos aprender a reconocerla. No siempre entendemos su voz de inmediato. Samuel pensó que era Elí quien lo llamaba, hasta que alguien con más experiencia lo ayudó a entender. Necesitamos guías espirituales. Elí, aunque no era perfecto, ayudó a Samuel a discernir la voz de Dios. Nuestra respuesta importa. Cuando Samuel finalmente dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha», Dios comenzó a hablarle con claridad. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Muchas veces Dios nos está hablando, pero confundimos su voz con nuestros propios pensamientos o con las opiniones de otros. En la actualidad, esta confusión puede venir de redes sociales, noticias o incluso consejos bien intencionados, pero equivocados. Para desarrollar discernimiento, es clave hacer silencio y estar dispuestos a escuchar, tal como Samuel aprendió a hacerlo. Aquí hay un ejercicio que puedes hacer esta semana. Busca un momento de quietud en tu día. Pide a Dios que te hable claramente. Lee un pasaje de la Biblia y medita en él. Pregunta: «Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy?». Anota las ideas o pensamientos que surjan en tu corazón. Dios sigue hablando hoy. La pregunta es: ¿estamos escuchando? En el siguiente bloque descubriremos un ejemplo clave de discernimiento en el Nuevo Testamento. Cómo los discípulos aprendieron a distinguir la voz de Jesús en medio del ruido del mundo. Los discípulos y el discernimiento, aprendiendo a reconocer la voz de Jesús en un mundo lleno de ruidos, distracciones y falsas enseñanzas. Aprender a discernir la voz de Jesús es una de las habilidades espirituales más valiosas que podemos desarrollar. Los discípulos enfrentaron este desafío constantemente, pues a menudo se encontraban en situaciones donde necesitaban reconocer si lo que ocurría provenía de Dios o no. Uno de los episodios más impactantes sobre el discernimiento de la voz de Jesús ocurrió después de su resurrección, cuando se apareció a 2 discípulos en el camino a Emaús. Lucas 24, 13, 35. Estos hombres estaban caminando y conversando sobre la crucifixión y la aparente derrota de Jesús. De repente, un hombre se les unió en el camino y comenzó a explicarles las Escrituras, mostrándoles cómo todo lo que había sucedido estaba profetizado. Pero ellos no reconocieron que era Jesús hasta el final del encuentro, cuando Él partió el pan y sus ojos fueron abiertos. Lecciones sobre discernimiento en la historia de Emaús. Veces, Jesús camina con nosotros sin que nos demos cuenta. Podemos estar tan concentrados en nuestros problemas que no vemos a Dios obrando a nuestro lado. El discernimiento crece cuando meditamos en la palabra. Jesús les explicó las Escrituras antes de que lo reconocieran. Dios se revela en los momentos de comunión. Cuando Jesús partió el pan, ellos finalmente se dieron cuenta de quién era. El discernimiento espiritual abre nuestros ojos. Antes de reconocer a Jesús, los discípulos estaban cegados por la tristeza y la desesperanza. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Muchas veces Dios está obrando en nuestra vida, pero no lo reconocemos de inmediato. Podemos sentir que estamos solos o que no entendemos lo que está pasando, pero Él está ahí, caminando a nuestro lado. Para desarrollar el discernimiento,
debemos hacer lo mismo que los discípulos en Emaús, estar abiertos a la enseñanza de la palabra. Jesús usó la Biblia para revelar la verdad, no depender solo de nuestras emociones. Los discípulos estaban tristes y confundidos, lo que les impidió reconocer a Jesús, buscar momentos de comunión con Dios. En la intimidad de la oración y la adoración, nuestros ojos espirituales se abren. Ahora reflexiona. ¿Ha habido momentos en tu vida en los que, al mirar atrás, te diste cuenta de que Dios siempre estuvo contigo, incluso cuando pensaste que estabas solo? En el siguiente bloque, exploraremos una historia clave sobre el discernimiento frente a la confusión, cómo el apóstol Pablo distinguió la voz de Dios en medio de visiones y revelaciones. Pablo y el discernimiento en las visiones. Aprender a distinguir la voz de Dios. El apóstol Pablo fue un hombre que recibió muchas revelaciones de parte de Dios, pero también tuvo que aprender a discernir cuando una visión o mensaje venía realmente del Señor. Su historia nos enseña que no todo lo sobrenatural proviene de Dios y que necesitamos el discernimiento espiritual para no ser engañados. Uno de los episodios más impactantes en la vida de Pablo ocurrió cuando tuvo una visión de un hombre macedonio que le pedía ayuda. Hechos 16, 9, 10. En ese momento, Pablo comprendió que Dios lo estaba llamando a predicar en Macedonia, por lo que inmediatamente cambió su rumbo y obedeció. Sin embargo, en otras ocasiones, Pablo también enfrentó situaciones donde las señales no eran lo que parecían. En Hechos 16, 16, 18, una joven esclava poseída por un espíritu de adivinación comenzó a seguir a Pablo y a sus compañeros, proclamando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación». Aunque sus palabras eran ciertas, Pablo discernió que el espíritu que hablaba a través de ella no era de Dios y expulsó el demonio en el nombre de Jesús. Lecciones sobre el discernimiento en la vida de Pablo. No todas las visiones o mensajes sobrenaturales provienen de Dios. El enemigo puede imitar señales divinas para engañar. El discernimiento nos ayuda a identificar lo que es genuino. Pablo reconoció cuándo Dios le hablaba y cuándo no. No basta con que algo suene espiritual, debe alinearse con la voluntad de Dios. La joven esclava decía la verdad, pero su fuente era maligna. Dios nos habla de diferentes maneras, pero el discernimiento nos guía en cómo responder. Pablo siguió la visión del macedonio porque supo que era del Señor. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Hoy en día estamos expuestos a muchas voces. Predicaciones, mensajes en redes sociales, experiencias personales, sueños y visiones. Pero no todo lo que suena espiritual viene de Dios. Para desarrollar discernimiento, debemos filtrar todo a través de la palabra. Si algo contradice la Biblia, no viene de Dios. Orar antes de tomar decisiones. Pablo no actuó impulsivamente, sino que buscó confirmación. No guiarnos solo por lo emocional o lo espectacular. A veces, lo que parece impresionante no necesariamente es lo correcto. Pedir al Espíritu Santo discernimiento. Él es quien nos guía a toda verdad. Juan 16, 13. Ahora reflexiona. ¿Alguna vez has sentido que Dios te estaba mostrando algo, pero no sabías si era realmente su voz o simplemente tus pensamientos? En el siguiente bloque veremos cómo Jesús nos enseñó a reconocer la diferencia entre la voz del buen pastor y la voz del engañador. La voz del buen pastor. ¿Cómo distinguir la voz de Dios del engaño? Uno de los pasajes más poderosos sobre discernimiento espiritual está en las palabras de Jesús cuando se describe a sí mismo como el buen pastor. En Juan 10, 3, 5, Jesús
Explica que las ovejas reconocen la voz del pastor y no siguen a un extraño. Las ovejas oyen su voz, a sus ovejas llama por nombre y las conduce fuera. Y cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Juan 10:3-5. Este pasaje nos enseña una verdad profunda. Dios habla, pero también hay voces falsas que intentan desviarnos. El enemigo intenta confundirnos con susurros sutiles, dudas y engaños, tal como lo hizo en el Edén con Eva. Por eso es fundamental aprender a diferenciar la voz de Dios de la voz del engañador. Claves para distinguir la voz de Dios. La voz de Dios siempre trae paz, no confusión. Aunque a veces nos desafía, nunca nos lleva a la angustia o el caos. 1 Corintios 14:33. Se alinea con la palabra de Dios. Dios nunca dirá algo que contradiga las Escrituras. Mateo 24:35. Produce frutos de obediencia y transformación. Cuando Dios habla, el resultado es un cambio genuino en nuestra vida. Nos acerca más a Dios, no nos aleja. La voz de Dios siempre nos lleva a depender más de Él. Las estrategias del engañador. ¿Y cómo evitarlas? Jesús también advirtió que el enemigo es un ladrón que viene a robar, matar y destruir. Juan 10:10. El engañador usa tácticas como dudas, disfrazadas de razonamiento lógico. ¿Realmente Dios dijo eso? Génesis 3:1. Atajos tentadores que parecen fáciles, como cuando Satanás ofreció a Jesús los reinos del mundo sin pasar por la cruz. Mateo 4:8-9. Voces que apelan al ego o la autosuficiencia, nos hacen sentir que podemos hacer todo sin Dios. Para protegernos del engaño, necesitamos sumergirnos en la oración, estudiar la palabra y ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Reflexión. ¿Has sentido alguna vez una lucha interna entre diferentes voces al tomar una decisión? En el próximo bloque exploraremos cómo el discernimiento nos ayuda a evitar las trampas del enemigo y caminar en la dirección correcta con confianza. Evitando las trampas del enemigo, el discernimiento como escudo espiritual. El discernimiento no es solo una herramienta para reconocer la voz de Dios, sino también un escudo espiritual que nos protege de las trampas del enemigo. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Satanás intenta engañar a los creyentes con mentiras disfrazadas de verdad. Pero aquellos con discernimiento logran resistir y mantenerse firmes en la voluntad de Dios. Uno de los casos más claros es el de Jesús en el desierto. Después de 40 días de ayuno, el diablo se le acercó y lo tentó con promesas aparentemente buenas, pero en realidad eran trampas diseñadas para desviarlo de su propósito. Mateo 4:1-11. ¿Cómo intentó engañarlo? Usó necesidades legítimas para sembrar desconfianza. Le dijo que convirtiera piedras en pan. Jesús tenía hambre, pero en lugar de ceder, respondió con la palabra. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Torció las Escrituras para manipularlo, le citó la Biblia fuera de contexto, sugiriendo que se lanzara desde el templo para que los ángeles lo salvaran. Pero Jesús discernió la manipulación y respondió, no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Le ofreció poder y gloria sin sufrimiento, prometió darle todos los reinos del mundo si lo adoraba. Jesús, con discernimiento, rechazó la oferta y dijo, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Mateo 4:10. ¿Cómo usar el discernimiento para evitar las trampas del enemigo? El enemigo sigue usando las mismas tácticas hoy. Distracción. Nos llena de preocupaciones para alejarnos de Dios. Engaño.
Nos hace creer que algo bueno es correcto, aunque no sea la voluntad de Dios. Desánimo. Susurra que no somos suficientes y que Dios no nos escucha. Seducción. Nos ofrece placeres temporales a cambio de alejarnos de la presencia de Dios. Para evitar estas trampas necesitamos conocer la palabra de Dios. Es la espada que nos ayuda a combatir las mentiras del enemigo. Efesios 6:17. Pedir dirección al Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad. Juan 16:13. Tener comunión con Dios en oración. Un corazón conectado con Dios es menos vulnerable al engaño. Examinar todo cuidadosamente. 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinadlo todo, retened lo bueno. El discernimiento es nuestra armadura contra el engaño. Nos permite identificar las oportunidades falsas, las amistades dañinas, las palabras mentirosas y los caminos que parecen correctos pero nos alejan de Dios. Reflexión. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde sentiste que algo no estaba bien, pero no sabías exactamente por qué? En el próximo bloque hablaremos sobre un tema clave: cómo el discernimiento nos ayuda a tomar decisiones sabias en momentos de incertidumbre. Discernimiento en la toma de decisiones. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios? Uno de los mayores desafíos en la vida cristiana es saber qué decisión tomar cuando enfrentamos momentos de incertidumbre. ¿Cómo podemos discernir si un camino es el correcto o si estamos siendo guiados por nuestras propias emociones y deseos? La Biblia nos enseña que el discernimiento es clave para tomar decisiones sabias y alineadas con la voluntad de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se nos da un principio fundamental: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Este pasaje nos muestra que no podemos depender solo de nuestra lógica o emociones, sino que debemos buscar activamente la guía de Dios en nuestras decisiones. Ejemplo bíblico: David y la búsqueda de dirección. El rey David fue un hombre que entendió la importancia del discernimiento al tomar decisiones. Antes de actuar en situaciones importantes, consultaba a Dios. Un ejemplo claro ocurrió cuando los filisteos atacaron a Israel. En lugar de ir a la batalla por impulso, David buscó la dirección de Dios preguntando: ¿debo ir a pelear contra los filisteos? Y el Señor le respondió: sí, ve, porque te los entregaré en tus manos. Segunda Samuel 5:19. David no tomó decisiones basadas en su experiencia o emociones, sino en la guía de Dios. Y cuando Dios le dijo que tomara una estrategia diferente en otra batalla, él obedeció, lo que resultó en la victoria. Principios para tomar decisiones con discernimiento. Si queremos tomar decisiones sabias, necesitamos aplicar algunos principios. Clave: orar antes de actuar. No nos dejemos llevar por la prisa, consultemos a Dios primero. Filipenses 4, 6, 7. Buscar confirmación en la palabra. Dios nunca nos guiará en contra de lo que dice la Biblia. Salmos 119, 105. Evaluar los frutos. Si algo viene de Dios, traerá paz y buenos resultados espirituales. Mateo 7, 16. Pedir consejo sabio. Dios usa a personas con madurez espiritual para ayudarnos a discernir. Proverbios 11, 14. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Él nos da paz cuando estamos en el camino correcto y nos inquieta cuando no lo estamos. Juan 16, 13. ¿Cómo saber si una decisión es la correcta? Antes de tomar una decisión importante, hazte estas preguntas. ¿Me acerca más a Dios o me aleja de Él? ¿Está alineada con los principios de la Biblia? ¿Siento paz en mi corazón o inquietud y dudas? ¿He orado lo suficiente antes de decidir? ¿Personas sabias y espirituales han confirmado esta decisión? Si
Alguna de estas respuestas no es clara. Es mejor esperar y buscar más dirección de Dios. Reflexión. ¿Estás enfrentando una decisión difícil en este momento? ¿Cómo puedes aplicar estos principios para asegurarte de que sigues la voluntad de Dios? En el siguiente bloque hablaremos sobre cómo el discernimiento nos ayuda a identificar personas y consejos que pueden influenciar nuestra vida para bien o para mal. Discerniendo las influencias en nuestra vida, cómo reconocer consejos y personas que vienen de Dios. El discernimiento no solo nos ayuda a tomar decisiones personales, sino también a identificar quiénes son las personas que Dios usa para bendecirnos y quiénes pueden ser una influencia negativa en nuestra vida. La Biblia nos advierte que no todos los que parecen buenos tienen intenciones puras, y que debemos ser sabios al decidir a quién escuchamos y con quién nos rodeamos. En 1 Corintios 15:33 dice: «No se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres». Este principio se aplica no solo a nuestras amistades, sino también a los consejos que recibimos. No todo lo que suena bien es bueno para nuestra vida. Ejemplo bíblico: Roboam y el consejo equivocado, un caso trágico de falta de discernimiento. Se encuentra en la historia del rey Roboam, hijo de Salomón. Cuando asumió el trono, el pueblo le pidió que aliviara la carga de trabajo que su padre había impuesto. Primero, consultó a los ancianos, quienes le aconsejaron que fuera un rey compasivo y sabio, pero luego buscó la opinión de sus amigos, jóvenes, quienes le dijeron que debía ser aún más severo para imponer su autoridad. Roboam ignoró el consejo sabio y siguió el consejo de sus amigos, lo que resultó en la división del reino y el debilitamiento de Israel. 1 Reyes 12:1-19. Este es un ejemplo claro de cómo escuchar a las personas equivocadas puede llevarnos a la ruina. ¿Cómo discernir si una persona o consejo viene de Dios? El consejo está alineado con la palabra de Dios. Dios nunca nos guiará a hacer algo que contradiga la Biblia. ¿La persona que da el consejo tiene una vida de integridad? Jesús dijo: «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. ¿Trae paz o confusión? Dios es un Dios de paz, no de caos. 1 Corintios 14:33. ¿Te acerca más a Dios o te aleja de Él? Un buen consejo te ayudará a crecer espiritualmente. ¿La persona busca tu bien o solo su propio interés? Algunos aconsejan según lo que les conviene, no por lo que es mejor para ti. Ejemplo positivo: Natán y el consejo correcto a David. En contraste con Roboam, David supo escuchar consejos sabios. Cuando pecó con Betsabé, el profeta Natán lo confrontó con una historia que le hizo darse cuenta de su error. En lugar de rechazar el consejo, David se humilló y se arrepintió, lo que lo llevó a restaurar su relación con Dios. 2 Samuel 12:1-13. ¿Cómo aplicar esto a nuestra vida? Antes de seguir un consejo, pregunta si está alineado con la Biblia. Rodéate de personas que buscan a Dios y que pueden hablarte con sinceridad. No sigas consejos solo porque suenan bien o porque vienen de amigos cercanos. Pide a Dios discernimiento antes de tomar decisiones influenciadas por otros. Reflexión: ¿has seguido alguna vez un consejo sin analizar si era bueno o malo? ¿Cómo puedes mejorar tu discernimiento en este aspecto? En el siguiente bloque hablaremos sobre cómo el discernimiento nos ayuda a vencer el miedo y confiar en la dirección de Dios. Discernimiento para vencer el miedo y confiar en la dirección de Dios. Muchas veces el miedo y la incertidumbre nos paralizan y nos impiden tomar decisiones con claridad. Pero cuando desarrollamos el discernimiento espiritual, aprendemos a diferenciar entre el miedo que nos limita y la advertencia legítima que Dios nos da para protegernos. En la Biblia, uno de los ejemplos más poderosos sobre el discernimiento frente al miedo es la historia de los 12 espías enviados a la tierra prometida.
Números 13, 25, 33. Moisés envió a 12 hombres a explorar la tierra que Dios les había prometido. Todos vieron lo mismo, un territorio fértil, pero habitado por pueblos poderosos. Sin embargo, solo 2 de ellos, Josué y Caleb, tuvieron el discernimiento para ver la situación desde la perspectiva de Dios. Los otros 10 espías permitieron que el miedo nublara su visión y dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Pero Josué y Caleb respondieron con fe: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará. Números 14:8. El resultado fue que el pueblo siguió el informe de los 10 espías llenos de miedo, lo que los llevó a 40 años de vagar en el desierto en lugar de entrar a la tierra prometida. Lecciones sobre discernimiento y miedo. El miedo nos hace ver problemas, pero el discernimiento nos permite ver oportunidades. Los 10 espías vieron gigantes, pero Josué y Caleb vieron la promesa de Dios. No debemos dejarnos influenciar por la opinión de la mayoría. La mayoría tenía miedo, pero los que confiaron en Dios fueron los que finalmente entraron en la tierra. El discernimiento nos ayuda a escuchar la voz de Dios en lugar de la voz del temor. La fe de Josué y Caleb les permitió ver lo que Dios veía. Tomar decisiones basadas en el miedo nos puede alejar de las bendiciones de Dios. El pueblo perdió su oportunidad porque se dejó dominar por el temor. ¿Cómo aplicar esto en nuestra vida? El miedo puede disfrazarse de prudencia y hacernos creer que estamos tomando una decisión lógica, cuando en realidad estamos evitando lo que Dios quiere que hagamos. Para discernir si algo es miedo o una advertencia legítima de Dios, hazte estas preguntas. ¿Mi temor está basado en hechos o en suposiciones? El miedo suele exagerar los peligros. ¿Lo que temo contradice las promesas de Dios? Si Dios ha prometido algo, el miedo no debería impedirte caminar en fe. Dios me ha dado señales claras de su dirección. A veces, Dios confirma su voluntad a través de su palabra, circunstancias o consejeros espirituales. Tengo paz al tomar esta decisión. La paz de Dios es un indicador clave de que estamos en el camino correcto. Filipenses 4:7. El discernimiento nos ayuda a tomar decisiones basadas en la fe y no en el temor. Cuando confiamos en que Dios nos guía, podemos avanzar sin miedo y con la certeza de que Él va delante de nosotros. Reflexión. ¿Ha habido situaciones en tu vida en las que el miedo te impidió avanzar? ¿Cómo puedes aplicar el discernimiento para vencerlo? En el siguiente bloque veremos cómo el discernimiento nos ayuda a esperar el tiempo de Dios y no apresurarnos en nuestras decisiones. El discernimiento para esperar el tiempo de Dios. No te adelantes, ni te quedes atrás. Uno de los mayores errores que cometemos en nuestra vida cristiana es tomar decisiones apresuradas sin esperar el tiempo de Dios, o por el contrario, quedarnos paralizados cuando ya es momento de avanzar. Ambos extremos pueden alejarnos de la voluntad de Dios y hacernos perder oportunidades valiosas. La Biblia está llena de ejemplos de personas que supieron esperar el tiempo de Dios y fueron bendecidas, así como de otras que se adelantaron y sufrieron las consecuencias. Ejemplo negativo. Abraham, Sara y la impaciencia. Dios había prometido a Abraham que le daría un hijo, pero el tiempo pasaba y la promesa no se cumplía. En lugar de esperar pacientemente, Sara decidió tomar el asunto en sus propias manos y le sugirió a Abraham que tuviera un hijo con su sierva Agar. Génesis 16:1-4. Esto llevó al nacimiento de Ismael, pero también trajo conflictos y dolor a la familia, porque esa no era la manera en que Dios había planeado cumplir su promesa. Años después, Dios cumplió su palabra y dio a Abraham e Isaac, el hijo de la promesa.
Este es un claro ejemplo de cómo tomar decisiones apresuradas sin discernimiento puede traer consecuencias negativas, incluso cuando nuestras intenciones son buenas. Ejemplo positivo. David y su paciencia para ser rey. David fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor, pero no tomó el trono de inmediato. Aunque tuvo muchas oportunidades de matar al rey Saúl y adelantarse a la promesa, esperó pacientemente hasta que Dios mismo lo puso en el trono en el tiempo correcto. 1 Samuel 24, 6, 7. David discernió que no debía tomar la promesa por la fuerza, sino esperar a que Dios la cumpliera en su momento perfecto. ¿Cómo saber si es el tiempo de Dios o si estamos actuando apresuradamente? Para desarrollar discernimiento en este aspecto, podemos preguntarnos, ¿estoy actuando por fe o por ansiedad? La fe nos lleva a esperar en Dios. La ansiedad nos impulsa a apresurarnos. ¿Dios ya me ha dado señales claras de que es el momento correcto? A veces, Él confirma su voluntad a través de su palabra, consejos sabios o circunstancias. ¿Estoy tratando de forzar algo por mis propios medios? Si la puerta no se abre, tal vez no es el momento correcto. ¿Mi decisión traerá paz o más problemas? Las decisiones apresuradas pueden generar conflictos innecesarios. Esperar el tiempo de Dios no es pasividad, sino preparación. Esperar no significa que no hagamos nada, sino que nos preparamos mientras confiamos en que Dios obrará en el momento adecuado. Durante el tiempo de espera, seguimos buscando a Dios en oración. Nos capacitamos y aprendemos para cuando llegue el momento. Obedecemos en las pequeñas cosas mientras Dios nos lleva a las más grandes. Reflexión. ¿Hay alguna área en tu vida donde sientes que Dios te está pidiendo que esperes, pero te cuesta confiar en su tiempo? En el siguiente bloque hablaremos sobre cómo el discernimiento nos ayuda a identificar y superar pruebas y dificultades con sabiduría. Discernimiento en las pruebas. ¿Cómo entender lo que Dios nos quiere enseñar en la vida cristiana? Todos enfrentamos pruebas y dificultades, pero el discernimiento nos ayuda a comprender si una prueba es una enseñanza de Dios, un ataque del enemigo o una consecuencia de nuestras propias decisiones. Muchas veces, cuando pasamos por momentos difíciles, nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esto en mi vida? La Biblia nos enseña que las pruebas tienen un propósito divino y que, si aprendemos a discernirlas correctamente, pueden fortalecernos en lugar de debilitarnos. Ejemplo bíblico. Job y la prueba de su fe. La historia de Job es uno de los relatos más impactantes sobre pruebas en la Biblia. Job era un hombre justo y temeroso de Dios, pero perdió sus riquezas, su salud y su familia en un corto periodo de tiempo. Job 1:2. Sus amigos intentaron darle explicaciones equivocadas. Uno le dijo que su sufrimiento era un castigo por pecados ocultos. Otro afirmó que debía arrepentirse para que Dios lo restaurara. Su propia esposa le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Pero Job, a pesar de su dolor, discernió que Dios tenía un propósito en medio de su prueba. En Job 23:10 dijo, «Él conoce mi camino. Si me prueba, saldré como el oro». Al final, Dios restauró su vida y le dio el doble de lo que había perdido. Pero la clave fue su capacidad para confiar y discernir que Dios tenía el control, incluso cuando no entendía la situación. ¿Cómo discernir el propósito de una prueba? Cuando pasamos por dificultades, podemos preguntarnos, ¿es una prueba permitida por Dios para fortalecerme? Dios permite ciertas pruebas para enseñarnos paciencia, fe y dependencia de Él. Santiago 1:2-3. ¿Es un ataque del enemigo que debo resistir? A veces, las dificultades son ataques espirituales que debemos enfrentar con oración y autoridad en Cristo. Efesios 6:12.
¿Es una consecuencia de mis propias decisiones? No todo sufrimiento es una prueba. Algunas dificultades son el resultado de nuestras malas decisiones. Gálatas 6:7. Dios quiere enseñarme algo a través de esta prueba. Cada dificultad trae una lección que nos hace crecer espiritualmente. ¿Cómo superar una prueba con discernimiento? No tomar decisiones apresuradas en medio del dolor. El discernimiento nos ayuda a esperar antes de reaccionar impulsivamente. Permanecer en oración y pedir sabiduría a Dios. Santiago 1:5 nos dice que si necesitamos sabiduría, debemos pedírsela a Dios. Evitar escuchar consejos equivocados. Como los amigos de Job, algunas personas pueden darnos consejos basados en su lógica humana y no en la verdad de Dios. Afirmarnos en la palabra de Dios. En medio de la prueba, la palabra nos fortalece y nos da dirección. Las pruebas son temporales, pero las lecciones que aprendemos en ellas son eternas. Si usamos el discernimiento, podemos salir de cada prueba más fuertes, más sabios y más cercanos a Dios. Reflexión. ¿Estás pasando por una prueba en este momento? ¿Cómo puedes aplicar el discernimiento para entender lo que Dios quiere enseñarte? En el siguiente bloque, veremos cómo el discernimiento nos ayuda a vivir una vida espiritual más profunda y conectada con Dios. Discernimiento para una vida espiritual profunda. Cómo mantenernos conectados con Dios Él. Discernimiento no solo es útil en momentos de decisión o dificultad, sino que es esencial para vivir una vida espiritual profunda y en constante comunión con Dios. Nos permite filtrar lo que alimenta nuestra fe y lo que nos distrae, lo que nos acerca a Dios y lo que nos aleja de Él. Jesús nos enseñó que la vida espiritual requiere permanecer conectados a Él. En Juan 15:5 dijo: Yo soy la vid, vosotros, los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí Jesús nos da una clave fundamental. Si queremos vivir con discernimiento y plenitud espiritual, debemos permanecer en Él. Ejemplo bíblico: María y Marta. La diferencia entre la distracción y la verdadera conexión con Dios en Lucas 10:38-42. Vemos el contraste entre dos mujeres que amaban a Jesús, pero tenían prioridades diferentes. Marta estaba ocupada y distraída con los quehaceres del hogar. María, en cambio, decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar su palabra. Cuando Marta se quejó, Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este pasaje nos muestra que el discernimiento nos ayuda a distinguir entre lo urgente y lo verdaderamente importante. Claves para desarrollar discernimiento espiritual en nuestra vida diaria. Hacer de la oración un hábito diario. No solo orar cuando hay problemas, sino mantener una conversación constante con Dios. 1 Tesalonicenses 5:17. Leer la palabra con profundidad, no solo por rutina, sino para recibir revelación y dirección. Salmos 119:105. Ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. A veces, Dios nos habla en susurros y debemos estar atentos. 1 Reyes 19:11-12. Rodearnos de personas que nos edifiquen espiritualmente. La compañía que elegimos influye en nuestra relación con Dios. Proverbios 13:20. Aprender a decir no a distracciones que debilitan nuestra fe. Marta estaba ocupada con lo bueno, pero María eligió lo mejor. ¿Cómo saber si estamos caminando en discernimiento espiritual? Podemos hacernos estas preguntas. ¿Estoy invirtiendo más tiempo en lo espiritual o en lo material? ¿Tengo paz en mi relación con Dios o siento que me he alejado?
¿Estoy más preocupado por mis ocupaciones que por mi comunión con Dios? ¿Estoy alimentando mi fe con contenido que me acerca a Dios o con cosas que me distraen? Desarrollar discernimiento en nuestra vida espiritual nos permite crecer, mantenernos firmes y recibir revelación de Dios. Reflexión. ¿Sientes que en tu vida hay más momentos de distracción o de verdadera conexión con Dios? ¿Qué cambios puedes hacer para mejorar tu discernimiento espiritual? En el siguiente bloque, concluiremos con un mensaje final sobre la importancia del discernimiento en nuestra vida y una llamada a la acción para fortalecer nuestra relación con Dios. El discernimiento como clave para una vida transformada. Felicidades. Si llegaste hasta aquí, has recibido enseñanzas profundas sobre el poder del discernimiento y cómo Dios nos habla a través de señales, circunstancias y su palabra. Pero el conocimiento sin acción no transforma vidas. Ahora es tu momento de actuar. Recapitulación. Lo que hemos aprendido sobre el discernimiento. Dios siempre está hablando, pero debemos aprender a reconocer su voz. El discernimiento nos protege de engaños, malas decisiones y caminos equivocados. Esperar el tiempo de Dios es clave para recibir sus promesas sin errores ni atajos. El miedo y la duda pueden nublar nuestro discernimiento, pero la fe nos ayuda a ver con claridad. Una vida de oración y comunión con Dios nos mantiene conectados con su dirección. Un último desafío para ti si realmente quieres desarrollar un discernimiento más profundo en tu vida. Te reto a hacer lo siguiente. Comenta en este video la frase: Señor, abre mis ojos espirituales. Con esto estarás declarando que quieres crecer en discernimiento y aprender a reconocer la voz de Dios. 2. Toma un momento para orar. Pide a Dios que te ayude a distinguir su voz de las distracciones del mundo. Comparte este video con alguien que lo necesite. Así como Dios te habló a ti, puede hablarle a otra persona a través de este mensaje. No seas solo un espectador, únete a la misión. Si este mensaje tocó tu vida, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Esto nos ayuda a seguir compartiendo la palabra de Dios con más personas. Jesús dijo: Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Mateo 13:16. Hoy Dios ha abierto tus ojos espirituales para ver su dirección con más claridad. No dejes que este conocimiento se quede solo en palabras. Ponlo en práctica y permite que tu vida sea transformada. Ahora, quédate en silencio por unos minutos. Escucha la música de fondo y dedícale unas palabras a Dios. Agradécele por este mensaje y pídele que te ayude a ser más sensible a su voz. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso que tomes. Nos vemos en el próximo video. Ahora permanece en silencio por unos minutos, escuchando la música de fondo y dedicando palabras de alabanza y agradecimiento al Señor por el día. Escribe en los comentarios lo que estás sintiendo ahora mismo.